Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros hoy con una entrega especial. Está con nosotros uno de los ciudadanos más ilustres que tiene, y voy a decir el país, porque lo consideramos hondureño a pesar de que su ombligo es español. El doctor Atanasio Herranz. Doctor, ¿qué tal está? Encantado, muy bien, encantado de venir aquí contigo. ¿Qué tal sus días en Honduras? Está de visita, siempre tenemos el gusto de tener conversaciones y hoy queremos dedicar este programa especial por toda la riqueza que tiene su última producción, que está lista y pendiente de una publicación que va a ser una maravilla, que no la tenemos desde 1921. Buenas noches nuevamente, doctor. Encantado. Sí, se trata del Diccionario de Uso del Español de Honduras. El diccionario, bueno, son más de 26 años de trabajo. Es inmenso y además tiene una particularidad muy especial. Es que siempre después de definir el término de qué zona de Honduras, porque no todos los términos son para toda Honduras, a lo mejor solo es del norte, o es de occidente, o es del centro, etc. Lo que conlleva es poner un ejemplo, en cada palabra hay un ejemplo de alguien que lo ha escrito, bien sea en libros, bien sea en folletos, bien sea actualmente en los teléfonos móviles, donde hay de todas las palabras que antes no se oían, especialmente las palabras groseras o tabú, y ahora no. Cuando se comunican dos jóvenes, por ejemplo, ellos utilizan su lenguaje y no andan con delicadezas ni con que les llamen groseros, no, se entienden directamente y todo eso me ha hecho poner ejemplos en cada término de los que hay en ese diccionario. Impresionante si logramos publicarlo. ¿Cuántas palabras son? Hoy 2 millones y pico. Es decir, que íbamos a encontrar todo lo que ahora es común. Lo común, lo vulgar, no común, lo tabú, de todo. Hay malas palabras, doctor. Eso es muy frecuente escucharlo, sí, sobre todo en algunos de nuestros mayores. Sí. Deja de decir malas palabras, pero ahora es muy común. Por eso lo enfocamos así, la influencia de las redes sociales e inclusión en la evolución del castellano. Quiero empezar con eso. ¿Es español o castellano? Vamos a ver, ahí quien ha metido las patas con la expresión común esa ha sido España. Me explico. Desde el siglo XVI se ha llamado español. ¿Por qué? Porque es el que habla la mayoría de personas que están en España. Como italiano es la mayoría de... ¿Qué ocurre cuando llega la muerte de Franco y empieza la España en la renovación? Que se discute que se llame español porque los vascos, los catalanes que hablan otra lengua, además de que todos hablan español o el gallego, no quería que se llamara español y le ponen castellano. Pero castellano es lo que llamamos una variante dialectal del español. En toda América y en todas las constituciones americanas se le llama español. Solo es en España, cuando viene la muerte de Franco y España se actualiza, es que le ponen castellano, pero eso no es como si el italiano le llamaran florentino, es una variante del italiano,
pero italiano es tanto la persona como la lengua que se habla. Es decir, hablamos español. Exacto. Y eso me gusta mucho que sea en América. Solo yo cuando estudié en España, ¿qué era? Literatura española. ¿Me explico? No dice literatura no decía castellana. castellana. Eso es a partir de 1980, cuando se cambia la Constitución en España. Bueno, vamos ahora haciendo esta aclaración. No sé si, bueno, vamos a corregirlo. Debería ser entonces influencia de las redes sociales e inclusión en la evolución del español. Sí, hay que reconocérselo. Yo tengo tantos ejemplos porque las comunicaciones son tan rápidas, tan comunes, de uno con otro, de uno con un grupo, me explico, hay tantas combinaciones y en eso ponen todas las palabras. Ellos no andan con tabúes ni con palabras. Le dicen al otro tal, y eso ha dado una gran riqueza en el español de Honduras. Claro, dirán, es que un diccionario es para hablar bien y escribir bien. Pues no, un diccionario es para recoger y recopilar todas las palabras que están de uso, incluso marcar si es de jóvenes, si es obsolescente, es decir, que solo ya mayores la utilizan, quiere decir que se perderá esa palabra en poco tiempo, ya solo los mayores de edad. Hay muchas palabras tabú que no, bueno, por ejemplo, culo en Honduras es tabú. No lo dicen en los españoles, para todo es culo. Le voy a dar un azote en el culo del vaso, no tiene... pero eso es un americanismo porque aquí es tabú. Entonces, y en su diccionario, ¿cómo lo incluye ahora, sobre todo por esa revolución que han metido los jóvenes cuando escriben en celular? Yo lo incluyo porque está de uso, le pongo el término tabú. Es decir, que no se lo digas a cualquiera, pero sin embargo, fíjate, es tabú. Pero si pasa una mujer muy bonita, ¿qué le dicen? ¡Qué gran culo! Ahí no es tabú en esa expresión, ¿ves? Eso es una expresión en Honduras. Por lo tanto, si la gente lo usa, uno tiene que ponerlo en un diccionario. Yo no soy para juzgar a nadie si es tal palabra es de un anglicismo. La cosa es que la gente lo usa y lo escribe. Y un diccionario lo que debe mostrar no son palabras bonitas, ni que... Un diccionario es para saber qué tipo de vocabulario es el que se usa en un país o en una región. Hay malas palabras, que eso es muy común que nos digan nuestros adultos. Bueno, hay un dicho... Nos dicen malcriado, deja de decir eso. Sí, bueno, non ha mala palabra si no es a mal tenida. O sea, no hay malas palabras si el que la oye no la interpreta como mala. Eso decía el arcipreste de Ita, que estás hablando del siglo XII, XIII, que no hay malas palabras, sino son malas el que las oye y las interpreta así. ¿La Real Academia Española cederá ante este nuevo sistema de comunicación de redes sociales, bueno, incluso hasta de la comunicación verbal, en aceptar palabras que por el caso puntual son propias de un país, en este caso hablando de los hondureñismos? Sí. Bueno, ¿mediante qué sistema se puede decir si lo aceptamos o no? Yo me voy a España a petición de la Real Academia Española para coordinar
un diccionario, que aquí solo han llegado 16 ejemplares, que tiene 2.500 páginas y que es Diccionario de Americanismos. Es decir, palabras que se usan en América y no tienen que ser palabras que también se usan en Honduras con el mismo significado, porque entonces, si una palabra tiene el mismo significado que en España, no es un americanismo, es lo que llamamos, es del español general, que comparte tanto España como los 22 países americanos que hablan español. Entonces, en ese diccionario que se publicó en 2010, hay el registro primero. Si esa palabra tiene un significado, porque a veces en América una palabra puede tener, según los países o el grupo de países, puede tener 5 significados diferentes en América. Son 22, incluimos incluso Estados Unidos, porque tiene Academia de la Lengua. Y ahora ya no es la Academia Hondureña de la Lengua quien publicó ese diccionario, le llamamos ASALE. ASALE es la Asociación de Academias de la Lengua Española, entre las cuales está como presidente el de la Real Academia Española, que es de España. O sea que ahora ya no es responsable la Academia Española, que mete términos o los incluye en un diccionario tardando mucho, haciendo mucho análisis y ya puede entrar si todavía no tiene la expansión ni el uso que debe tener. Es todavía muy reguladora de decir qué es lo bueno o qué es lo malo. Y ahora eso no funciona. Ya no funciona No. con estos movimientos de la juventud. Ha desbordado las comunicaciones actuales, totalmente ha desbordado por ejemplo, siempre ponían ejemplos de textos literarios, ¿eh? Que un texto literario siempre tiene palabras a veces raras, originales, me explico, pero es que en la vida diaria son miles de palabras. Cuando enseñas el diccionario de hondureñismo, cuando lo ven, no se lo pueden creer. ¿Y esto puede degenerar nuestro español a futuro si también no le ponemos un cuidado, incluso hasta los barbarismos que ya es común oírlos, doctor? Sí, bueno, tiene muchos riesgos eso, pero tiene otra cosa. Recuerden que las palabras se empieza en un grupo pequeño, se va ampliando, se va estandarizando. Si es de juvenil, luego a los 30 años ya cambian de lenguaje. Me explico, es muy a corto tiempo. Y los diccionarios tardan bastante en hacerse. ¿Qué palabras le han sorprendido que las ha encontrado en este nuevo sistema de comunicación del mundo? Si ahí tengo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Se lo traslado, doctor. Porque dicen que el español de Honduras, que era pobre, que no sé qué. Eso es una mentira. Lo que pasa es que no ha habido buenos diccionarios que den esos nombres. Voy a poner una, por ejemplo, para que veas la cantidad de términos que se usan en Honduras. A veces no es en toda Honduras. Es por regiones. A veces es occidente, a veces es el norte. Eso lo marco también en el diccionario. Si es del este, si es del centro, si es del oeste. ¿Y dónde es donde se ha roto más ese tabú? ¿Dónde es que hablamos más variado? En principio hay, digamos, como 3 zonas. Una es la zona de Tegucigalpa. Tegucigalpa influye mucho porque está el gobierno, están las instituciones, etc. Entonces,
tiene mucha influencia. San Pedro Sula tiene otro tipo de influencia. Primero, llegan las bananeras, llegan anglicismos por todas partes, ¿eh? Por ejemplo, que hay trucha, es de truch, de monopolio, del inglés, porque era lo que tenían las compañías bananeras. Al principio no pagaban en dinero, pagaban en comida, en sus economatos, ¿eh? Eso hace que muchas de las palabras solo estén en la costa. El centro es irradiador, ¿eh? Pero en la industria San Pedro Sula tiene más importancia que Tegucigalpa. Entonces ahí vienen las maquilas y eso introduce otro montón de términos, ¿eh? Que rara vez lo ves en un diccionario. Y usted se ha encargado de ponerlo. Yo he analizado cada sector, cada... ¿Cuánto le llevó tener esta recopilación que debemos decir está ya lista, pero se busca atención a los políticos, al gobierno, a instituciones públicas y privadas? Los públicos, en vez de estar gastando el dinero ahí en las subvenciones, en ayudas que no llegan a los que verdaderamente van, en vez de estar publicando libros que no sirven para nada. Sí. Aquí está una investigación profunda. ¿De cuántos años, doctor? 26. De 26 años. Empezando desde, bueno, empecé como el 78. Desde 1978 y está lista. Se busca el impulso para su tiraje. Sí. ¿Qué palabras podemos detallar, doctor? Muy bueno, ahora te voy a poner un ejemplo para enfadarse. Un hondureño a farolar, albardar, a rabiarse, a solearse, a tintinarse, a zarearse, chupar los dientes, desajustarse, empatacarse, empijarse, empurrarse, emputarse, emputecerse, encachichar, encachimbar, encachimbarse, encachimbado, así hasta 41 términos. 41. Solo para una cosa como enfadarse, enojarse, molestarse, empijarse. Bueno, tiene un montón de términos. ¿Cuánto solo para ese término que están los muchachos sorprendidos? Ese tiene 17, pero hay algunos que tienen muchos más. Para emborracharse. Para un 64. 64 formas de decirle borracha a una persona en Honduras. ¿Cuál es la más sorprendente, doctor? De todas, es que algunas. No lo sé porque son tantas. Vamos a ver, te voy a decir. Bueno, hay para el coito, para el borracho también, para diarrea, hay un montón. Le digo, cagadera, cagazón, cagueta, chorrillo, colerín, corre que te alcanzo, corre, corradera, curranga, currutaca, cursería, curso, destapada de culo, flojera, obrada, obradera. Bueno, hay para todos los gustos. Eso es solo para que vean la cantidad de términos. No todos son a nivel nacional, unos son más locales o más regionales, pero muchos de ellos son generales. ¿Y cómo romper eso? Porque eso es lo que habla el hondureño, pero aquí también nos vamos a un grupo en donde lo está hablando una autoridad del español, uno de los hombres que más conoce el español de Honduras. Pero cuando una persona común tiene este tipo de expresiones, muchos lo vemos despectivamente, pensamos, ¿y a este qué le pasa? Etcétera, etcétera. ¿Por qué es tan vulgar? ¿Por qué utiliza? Pero pues son palabras que se usan. Mira, hay otra cosa que siempre dicen. Que dicen, bueno, eso es del populacho o del pueblo.
Del bulto, dicen. ¿Sabe qué expresiones tienen, del doctor? bulto. Esto es de pencos. Sí, Así de tratamos. Bueno, eso es lo que dicen, pero recuerden que, por ejemplo, en los diccionarios, tanto el de americanismos como el de Honduras, yo pongo culto, C-U-L, punto, más popular, y luego puedo poner si es tabú, si es... ¿Qué es lo que quiere decir eso? Yo no hablo lo mismo cuando yo doy una clase o estoy en la academia que cuando hablo con un amigo o un académico que estamos los dos como amigos hablando. Esas palabras así que llaman vulgares, que le dicen un montón, no solo lo dicen el populacho o la gente inculta, lo dicen hasta los cultos cuando está hablando espontáneamente. ¿Eh? Tú y yo pues, podemos hablar aquí, cuidarnos, pero si nos vamos ahí, podemos decir las palabras que queremos. Aquí con este ejemplo que pone el doctor Atanasio Herranz, vamos a decir algo, tenemos un alto respeto y admiración para los líderes religiosos. Sí. Y estamos hablando a nivel de arzobispos, de sacerdotes, de curas, son hombres, son varones de Dios muy profundos, muy leídos. Yo he escuchado a algunos de ellos cuando están en la tranquilidad de su vida contar chistes, claro, y cualquiera se sorprende del tipo de expresiones que tienen estos santos varones. Hacemos una pausa, seguimos en breve con el doctor Atanasio Herranz para que nos cuente qué otras incorporaciones se han hecho en este nuevo diccionario de muchas palabras en inglés, que ya las tenemos aquí en el país después de la pausa. Seguimos con el doctor Atanasio Herranz. Doctor, los gobiernos, en el caso particular de Honduras, Centroamérica, están interesados en trasladar este tipo de conocimiento general del español a su población, o más es del diente al labio, que esta es otra expresión que ya está ahí. Sí, del diente al labio. Bueno, en Honduras tiene un problema en la enseñanza primaria, lógicamente en la secundaria, y bueno, también eso afecta hasta la universidad. ¿Cuál es el problema? El problema es que el español de Honduras y el español en general de Centroamérica tiene ciertas particularidades, y esas particularidades no las enseñan los profesores, no por ellos, sino por las normales, a veces por la pedagógica. Por ejemplo, en el sistema verbal, el español de Centroamérica tiene unas peculiaridades. Uno, que es el vos. El vos es ahora segunda persona del singular, pero la forma en toda Centroamérica, menos Panamá, que dependió de Colombia, el vos es en toda Centroamérica, en Argentina, en el sur y en Uruguay. Pero es vos tenés, con tilde, vos querés, vos estáis, que se hace en confianza. El vosotros, esa conjugación de la segunda del plural, no se usa en Centroamérica y no se usa en Honduras. Es muy particular del español. Cuando me quieren imitar a mí mi habla española, entonces yo estaba con unos niños de Garífunas y les digo, ¿por qué no vais y me traéis de una pulpería
tal cosa que... porque necesitáis también un poquito de dinero. Decían, parados, no entiendo. ¿Qué pasa? ¿Que no habláis español? Sí, sí, hablamos español, pero a usted no le entendemos nada. ¿Por qué? Porque estoy usando la segunda persona del plural, estáis, tenéis. ¿Qué ocurre? Que cuando se enseñan aquí la conjugación verbal, ponen la que hay en España o en México, porque salvo la zona de Centroamérica y el sur, somos los únicos que lo pusimos en el diccionario, la conjugación de formas verbales donde se utiliza el vos y no se utiliza el vosotros. Y eso no llega a los libros de texto que se distribuyen aquí. Entonces le están enseñando un español que no es el apropiado, hay que enseñarle los dos. Primero el que usa. Y como eso hay muchos problemas también. En la ortografía hay bastantes problemas. ¿Por qué? Bueno, pues en la ortografía porque tienen cosas... La coma es para respirar, cosa que es mentira. Uno respira cuando quiere. Hay muchas cosas que no se han actualizado en la educación. Sí, doctor, el incluir muchas palabras del inglés, ¿ya está aceptado o solo es a nivel de las comunidades, de los países como tal, que sus academias les dan el acceso? ¿Y cuántas encontré en Honduras que sorprenden, más allá de lo que hemos tenido como parte de nuestra común, de nuestro común diálogo, de la convivencia diaria? Bueno, hay anglicismos, hay, como es lógico, una infinidad en Honduras, por varios motivos. Uno, porque económicamente hay un gran vínculo de los países de Centroamérica y de Honduras con Estados Unidos. El inglés no tiene academias, por ejemplo. Ellos meten todos los... Por eso verán que los diccionarios de inglés son mucho más gruesos, con más entradas, que eran tradicionalmente los de la RAE, ahora de la Asociación de Academias. ¿Por qué? Porque si viene un nombre inglés, las academias lo que deberían es adelantarse y decir qué tipo de palabra sería en español, pero no. Lo que se hace es que se copia la del inglés, a veces se transforma fonéticamente para la pronunciación del español, pero hay miles y miles y cada vez más. Sobre todo, recuerden que lo de todas las comunicaciones entre personas, pues vienen del inglés. Ahí no hay... Entonces, eso, nadie se inventa una palabra. Se toma la palabra de donde lo han copiado. Por ejemplo, desde los indígenas. Por ejemplo, los lencas no cultivaban el maíz. Lo aprendieron de los mayas chortís, que están juntos, se juntan aquí en Honduras. ¿Qué hacen? Aprenden el S, pero la palabra que toman no es en lenca, es lógicamente del maya chortí, como nosotros. Si es del inglés, lo que hacen es utilizar la del inglés, solo que a veces en vez de la S líquida o SH le ponen una A, o me explico. La tratan de adaptar del inglés al español. Y eso hay una cantidad, mucho más los jóvenes. En el diccionario marcan los jóvenes una gran entrada. Bueno, ya las bananeras metieron anglicismos por todas partes, y siguen metiendo. El béisbol, por ejemplo, que ahora no, casi no, pero antes era, cuando yo llegué,
Era el béisbol y el fútbol, los dos grandes deportes. Todo está en inglés casi. ¿Eh? El baloncesto o básquetbol, ya tienes anglicismos, también en los juegos. Esos son campos que en la tecnología, lo mismo, en inventos de pequeñas, lo mismo. ¿Cómo decís en Honduras? Celular o móvil para el teléfono. Móvil o cel. Cel. Incluso se comen las últimas letras. Y el phone, dicen otros, sí, y ya lo registra como tal. Claro, y eso lo usan y bueno, yo si lo hago un diccionario actual y se usa y es generalizado, lo tengo que poner. Y a propósito, doctor, y eso de comerse ahora, letras, bueno, ¿cómo entender ese fenómeno? No, y ese ya si es un error o cómo lo registra. No, es algo muy común. Que pierda una sílaba o que pierda una letra, ahí en el diccionario se marca cuando bueno, hay muchos fenómenos de cambio. Por ejemplo, cambiar, machucar o magullar. Una con che y otra con G. La palabra correcta que nos han trasladado es magullado. Magullado. Pero aquí decimos machucado. O mayugado. También. O sea, ahí le puedes cambiar, y hay muchas. ¿Y es válido eso ya? Sí, bueno, eso lo tienen. Yo acabo de terminar un diccionario para la zona regional de mi zona, de Molina de Aragón, y tiene como el español de Honduras, como el español de España, que a veces se cambia, por ejemplo, la G, se mete, por ejemplo, una letra en medio. No dicen bea, bella. Y le meten la Y, esa Y en medio. Eso lo hacen medio un montón de hondureños. Es meter, cambiar de lugar, metátesis. Todo eso tenemos ya y lo pongo. Cuando está la palabra, pongo si hay metátesis. Se aclara. Se aclara. Hay otro detalle, doctor, porque es muy dado a que incluso nos pase en la comunicación. Deja de estar diciendo eso que es un error, nos dicen, pero dependiendo el nicho que recibe, lo puede entender. Recientemente alguien nos escribía porque alguien dijo Texas, refiriéndose al estado de la Unión Americana, que lo citamos normalmente nosotros como Texas, con X, al momento de leerlo, pero hay otras personas que el sonido lo hacen con J. Y le quiero poner el ejemplo porque cuando eso nos pasó, yo le decía a Juan Carlos, ¿y cómo quedarnos si ambos diríamos está bien? Y miré el caso de México, le digo, vos no decís México, decís México y el sonido es J. Explíquenos eso. Es el mismo caso. Por ejemplo, la X era la letra que se utilizó. Los nombres son españoles. Teja es de teja, del tejado, ¿sí? Y hay que decir Texas, aunque se escriba, bueno, eso ocurrió con México, con una X. Eso ocurrió con México. En México dejaron la X, que es lo que tenía en la colonia, la X. Y la pronunciación, la X, luego pasa a J, con sonido. Con México no hay problema al hacerlo, pero sí con Texas. Pues es el mismo caso. Puedes escribirlo con X, pero al pronunciarlo es Texas, porque es del español. Fue colonia española, porque la mitad de... Y otras palabras que son del común, doctor, ¿cómo las registra ahora? Para un periodista, lo voy a citar así, somos señalados si por algún momento en el Haya.
haya tal cosa, no haya tal cosa. Ah, bueno, aiga Y ahí cómo quedamos. no, ahí el aiga ya meter a estas alturas la Ese pata es un poco haya. es haya, ahí ese no. Claro, es la única Pero con pasa Y. mucho aquí a Sí. nivel de país, incluso a niveles de altura. Lo que molesta es que a nivel incluso oculto te sueltan un aiga. ¿Eh? Aquí había un presidente que era normal y sorprendía porque era frecuente que lo expresara Ajá. en conversaciones. Sí, sí, no. Hay algunas Es que no van definitivamente. llevan siglos que han cambiado y eso no. Por ejemplo, la F en el siglo XVI en el español pasó a ser muda H. Entonces era hierro, viene de fierro. Pero en Honduras, por ejemplo, se conserva los fierros, que son los que lleva para trabajar. Válidas las dos, es decir, los fierros y los hierros. Y los hierros. O sea, es hierro, pero en Honduras está fierros. Tráeme los fierros que me tengo que arreglar esta luz o no sé qué. Los fierros son las herramientas, ¿ves? Fierro era en el siglo XVI. Aquí se ha mantenido ese fierro en ese sentido, pero luego hierro ya no te dice. Hubo una migración con los años. No, de F, cambió en F y H. en el español general. Pero en ciertas zonas, como son las Capitanía General de Guatemala, por ejemplo, por eso el vos se queda en esas zonas. Que no vienen muchos de España, por ejemplo, en el Caribe, verás que nadie utiliza el vos. En México nadie utiliza el vos, salvo el sur. Centroamérica muy común. Centroamérica toda. También Buenos Aires y eso, que en la época de la colonia no era como Colombia o Perú, no lo oirás ni a un peruano ni a de los otros virreinatos, ¿entiendes? Entonces quedó marginal. Muy bien. Pero se ha mantenido. Vamos a la pausa, sigue con nosotros el doctor Atanasio Berran, ya vamos a ver otros ejemplos, palabras del español antiguo que aún se mantienen en las conversaciones en los pueblos autóctonos. Sí. ¿Son válidas la aplicación para el diario vivir de nosotros? Después de la pausa nos lo explica. Sigue con nosotros el doctor Atanasio Berran. Están bien entretenidos los muchachos. Y si fueran jóvenes diríamos Bueno, cipotes, que es una palabra que es complicada dependiendo de dónde la utilicemos, doctor. Bueno, con cipote, que es del náhuatl, hay que tener cuidado. Yo lo que más me sorprendió cuando llegué a Honduras, llego al Parque Central, y dos señores mayores estaban hablando, ¿no? Y pasó un cipote corriendo y yo digo, qué país tan raro, porque cipote en España es pene, no es niño, como es en Honduras. Entonces, claro, ya ha pasado un niño corriendo, pero esa palabra en España, pues no, mejor no la diga. Bueno, es un buen punto. Y aquí tenemos otros ejemplos de la preferencia para Honduras y la preferencia en España. Sí. Ese es un caso que citábamos, pero yendo a otro escenario, en Honduras decimos carro. Carro, bueno, del inglés. Allí el carro, eso le hice yo a mi padre. Cuando vengo a Honduras le escribo que me acabo de comprar un carro, lo puse entre comillas, Coche, le agrego. un carro en Honduras y tal. Carro en Honduras, en España es una carreta, no es un coche, porque viene del inglés car.
Entonces me contesta mi papá, dice mi madre, el hijo más tonto que tengo se va a América a comprarse un carro cuando en casa tenemos dos. Claro, creí. Bueno, y aquí vamos a leer para que usted tome nota y evite estas palabras. Si alguna vez le toca No, viajar. cuando está en Honduras que las use, Pero en otros países. En España no lo van a entender o a veces tiene un significado diferente. Aquí revisamos candela para Honduras, vela en España. Sí. Cachete, eso es muy común, le pegaron en el cachete, Sí, se refiere a la mejilla. La mejilla, sí. Balde, esos recipientes para Caldero. llevar. Sí. En España. Eh, El balde es un término de... Muchos de los términos en Honduras vienen de los barcos que venían de España. Por ejemplo, el más común ese es alar, que es con H. Menos mal que ahora sí ya lo ponen. Pero ningún hondureño dice alar. Alar era tirar de la maroma del barco para dejarlo en puerto. En eso ponían con H. Es con H, es alar. Pero aquí nadie dice alar, aquí todo el mundo dice jalar. Pone la J. Jalar, no, Sí. no. Aunque ahora sí he visto que las hamburgueserías y esas sí han puesto alar con H. Bueno, aquí encontramos agarrar. Ah, Para nosotros, en España es coger. coger, sí. Pero esa palabra aplicada en algún escenario en nuestro Pero país coger tiene- genera Exacto. cualquier cantidad de Exacto, significado. De significado, sí. Eso es otra diferencia. Por ejemplo, es muy de toda América ameritar. Amerita este título, amerita que se le haga algo. En España eso suena muy culto. Merece o merecer, eso, pero ameritar es muy de Latinoamérica, de todos los países. Y del español antiguo, ¿cómo crear ambientes para conservarlo es correcto? ¿O ya esta nueva ola que tenemos en el mundo lo está desplazando? Aquí en Honduras, en la zona del occidente, Sí, donde se hay conserva. mucha comunidad indígena, se mantienen. Sí. Y los vemos hasta extraños cuando escuchamos yo lo vi de la Sí. mía mamá. Sí, mira, el problema es la comunicación. ¿Qué es lo que ocurre? Las zonas rurales tienen muy dispersa la población en general. Eso hace que ahora la escuela, por ejemplo, es lo que nivela lingüísticamente un poco ahora en las zonas rurales, que siempre tienen un vocabulario distinto, muy rico en cosas animales, plantas, en lo que ven y eso, pero en abstracciones, en cosas ideológicas, muy retrasados. O sea que tiene una ventaja. Los de ciudad ahora tienen una cantidad de palabras que rara vez, por eso la zona de Occidente, la zona también un poco de Choluteca y más arriba, son zonas muy conservadoras. ¿Por qué? Porque han mantenido muchas palabras de uso que a lo mejor ya en las ciudades no están. ¿Qué ha pasado con la educación bilingüe intercultural y todos esos procesos que pasan mucho en Honduras, doctor? Que arrancamos, que creamos los proyectos para recuperar o por lo menos para que una comunidad específica mantenga una comunicación entre ellos fuera del español, pero se ha perdido, salvo los garífunas y los misquitos. Los misquitos. Creo que hay una pequeñísima comunidad Pech en Olancho. Sí. No sé si estoy equivocado. No, sí. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, Reina cuando hizo una cosa que era importante.
es que los niños que fueran a la escuela recibieran su educación en su lengua materna. Es decir, se habla en misquito, misquito. Se hablaba en garífuna, garífuna. Se hablaba en pech, pues también. Pero ¿qué ha ocurrido? En Honduras hemos perdido desde 1920 al 40 hemos perdido el maya chortí, que no se habla en Copán cuando se hablaba. Se ha perdido el lenca en sus 5 variantes dialectos, que era la más extendida durante la colonia. El lenca. El lenca, sí, era con mucho la más extendida. Pero hay pequeñas variantes dialectales entre las 6 variantes dialectales que hay en el lenca. Bueno, que en pocos días saldrá el libro del lenca de Honduras y el lenca El Salvador, y ahí recojo todo el vocabulario. ¿Ya lenca no se habla por ningún hondureño? El último hablante, que no era hablante, sino semihablante, fue don Guadalupe Corea en Guajiquiro. ¿Pero qué era? Semihablante. Él había hablado con sus padres hasta los 7 años. Y luego ya dejó cuando se mueren sus padres, que mueren en un accidente, el hombre no tenía con quién hablar de chaval. Entonces, claro, el español. Y él solo podía decirme palabras. Una frase, lo más grande: Umali Guirán. Guirán es pueblo. Vamos al pueblo. Y Umali es ir en lenca. Pero luego palabras sí, pero aisladas. Eso, perdimos lo del maya chortí. ¿Y qué va a ocurrir? Está a punto de perderse también los jicaques, o los de la montaña. ¿Ellos hablan? Hablan jicaque, o es que le llaman ahora no me sale. Ellos hablaban en todas las comunidades son los mismos, los Yoro. jicaques son los mismos tolupanes. Los tolupanes o jicaques, sí, los que se perdió de las 21 tribus que había en Yoro, se ha perdido el jicaque, el habla. ¿Y qué hacer, doctor? Y se ha quedado en los que hay aquí en la montaña de la Flor, ahí en Orica. ¿Qué hacer para mantenerlo? Porque se nos están perdiendo esta que es parte de la historia cultural de Honduras. ¿Y qué puede pasar si no le ponemos atención al garífuna, que ya muchos de los hermanos negros ya no les gusta? Y los jóvenes prefieren aprender el inglés. ¿Qué va a pasar también con los que hablan misquito en la zona de Gracias a Dios? Sí. Y unos pocos peix? Sí. Eso es en Olancho. Unos peques, sí. Vamos a la pausa y nos explica eso aquí en el banquillo el doctor Atanasio. Ahora, seguimos aquí al banquillo con el doctor Atanasio Herranz. Hay unas palabras que no se pueden trasladar en la televisión. Sí. Que han estado entretenidos los muchachos. ¿Qué pasa con el peix, con el garífuna, con el misquito, con el mismo sicaque? Bueno, ya hemos perdido lenguas. Bueno, se perdió el náhuatl también, aunque había pocos hablantes en Honduras. Pero el problema, se aprobó el proyecto de educación bilingüe e intercultural. Lleva ya 40 años aprobado. Pero ¿qué ha ocurrido? El responsable es el Ministerio de Educación. Se trataba de que los niños que hablaban garífuna o que hablaban misquito, que hablaban chortí, maya chortí,
cuando fueran a la escuela, recibieran la educación en su lengua materna. ¿Pero qué hay que hacer para eso? Bueno, hay que hacer cartillas en las lenguas maternas, bien sea. ¿Qué se ha hecho? Ni cartillas de lectura, ni gramáticas, ni diccionarios a veces de la misma lengua. Entonces, por ejemplo, ahora en los garífunas los jóvenes no quieren hablar garífuna. ¿Por qué? Porque dice que no les sirve para nada, que lo que les serviría mejor sería el inglés, ¿eh? Y esos están empezando a bajar mucho en los hablantes desde a partir de Trujillo hacia la zona de Cortés. Y esos, los más fuertes todavía son los misquitos. Pero más fuerte que el garífuna. Para mí creo que tiene más hablantes y corre menor, también corre riesgo, pero menor riesgo que va a correr el estar garífuna. allá en ese sector del departamento de Gracias a Dios, en la zona de la Mosquitia, que no hay mucha comunicación, ayuda. Exacto, por ejemplo, el mejor garífuna se habla hasta por la playa, desde Trujillo a la playa. Ahí está el mejor garífuna. El garífuna más tradicional, el más, tal vez, el que mantiene más riqueza léxica. Pero el misquito, que tiene una gran invasión, bueno, el garífuna tiene algunas cosas curiosas. Por ejemplo, el sistema numeral es tomado del francés. ¿Una especie de creole? Los números, no, lo que pasa es que como ellos estaban en una isla que la mitad era de Inglaterra, la otra mitad de Francia, entonces se pelearon, los franceses pinchaban a los garífunas, que eran africanos que habían traído, para que se levantaran contra los ingleses, porque estaban peleando los dos por la caña de azúcar, porque era por el ron, el cultivo de la caña. Entonces los ingleses se cansan y los llevan a Jamaica, a todos los negros que trabajaban en la zona de Inglaterra, de la isla. De ahí los tienen, mueren más de 5.000 mueren porque no les daban ni de comer. Y luego los dejan tirados en Punta Gorda, que es en Roatán. Ahí los tiran en 3 naves, que son 2.000 y pico los que dejan tirados aquí en Honduras, en las islas de la Bahía. ¿Y del pez? El pez tiene unos 1.000 y pico hablantes. ¿Están en Olancho? Están en Olancho y algunos en enclaves de la Mosquitia. Hay también ¿Se puede salvar con ese promedio de hablantes? Podría salvarse, solo que ahora no tengo, en la universidad no he logrado tener lingüistas hay una francesa que sí está trabajando, pero viene muy de vez en cuando y si no se cuida tendrá el mismo futuro. Doctor, le agradezco su tiempo, siempre es un gusto. Bueno, quiero sus palabras para un hondureño consciente a cualquier nivel que salve parte del español de un trabajo de investigación suyo de más de 25 años, que está listo, solo se requiere de que alguien tenga la disposición para que esto que tenemos en nuestra mano sea realidad, con más de 2 millones de palabras que tiene nuestro vocabulario, español, nuestro vocabulario hondureño. Doctor, por favor. No, bueno, tratamos de a ver si se publica, porque la verdad que es muy original, no porque lo diga yo, sino porque la lexicografía ha cambiado mucho y la tecnología le ha ayudado.
Entonces hay posibilidades de recoger muchos más términos de los que tradicionalmente ha habido en los diccionarios hondureños, que no son muy pocos y muy antiguos. Bueno, deme las palabras, unas 3 palabras que más lo sorprendieron en esta investigación y que ahí están. Uy, 3 palabras sería difícil porque me sorprenden tantas. Es que hay una que aquí la abrevian. A ver, ¿cuál es? Hay una que aquí la abrevian y es muy común ahora. ¿Cuál es? Alguien diría Honduras del Progreso, abréviela. HDP. HDP, bueno, sí. Bueno, aquí tienen algunos acrónimos. A ver si ahora me salen no sé cuántos y pendejo, feo y pendejo. Tienen acrónimos que juntan a veces de 2 o de 3, tengo como 10 o 12 acrónimos. Lo que pasa es que ahora no me viene a la memoria, la edad perjudica la memoria. Entonces, viene el vergazo. Ya ahora no sé si se usa, pero se usaba. Y ahí están. Bueno, son acrónimos y es muy creativo. Hay como 5 o 6. Bueno, ahí están listos los textos. Es una amplia investigación. Un político, un ciudadano que quiera hacer este regalo que el doctor se lo va a entregar, pues ahí vamos a dejar la comunicación para que tengan un contacto con él. Por su sintonía esta noche al banquillo, muchas gracias.